Estudios Bíblicos Logos presenta Gran enciclopedia temática y expositiva de la Biblia. En esta sección, estudiaremos el concepto y la evolución de las antiguas escrituras. Registro histórico de las naciones. A lo largo de los milenios, las civilizaciones han luchado por inmortalizar su legado mediante registros escritos. Sin embargo, la fragilidad de soportes como el papiro, el pergamino o incluso las estelas de piedra, sumada a los estragos de las guerras y conquistas, ha provocado que gran parte de la memoria de la humanidad se haya desvanecido. Estas lagunas informativas han derivado en una cronología histórica plagada de incertidumbres y errores en la línea de tiempo de nuestro pasado. Imperios como Egipto, Asiria, Persia y Roma documentaron su historia, pero con frecuencia lo hicieron bajo el sesgo de la conveniencia política, exaltando las glorias y silenciando las derrotas. Un caso paradigmático es la ausencia de José y Moisés en los anales egipcios. Según la cronología bíblica, José gobernó como visir hacia el año 1718 a.C., y Moisés fue educado como príncipe en la corte de Senactenra-Amosé, entre los años 1573 y 1533 a.C. Pese a la magnitud de los eventos narrados en la historia hebrea, incluyendo 215 años de estancia y las devastadoras plagas, el Egipto secular guarda un silencio absoluto. ¿Estamos ante un invento de los hebreos? ¿O ante una omisión deliberada de los escribas faraónicos para ocultar su humillación? La falta de un calendario universal antes del año 600 a.C. agrava estas discrepancias. Mientras Roma databa sus eras desde la fundación de la ciudad, otros imperios ajustaban el tiempo según sus dinastías. El mayor punto de colisión lo encontramos en el diluvio universal. Para el registro hebreo, este evento marcó un reinicio total de la vida humana en el año 2290 a.C., 1656 años después de la creación. Si este dato es correcto, la existencia de supuestas dinastías seculares de hace 7000 años resulta cronológicamente imposible. Alguien ha errado en el cálculo, y esta enciclopedia se propone someter dicha verdad a un análisis riguroso. Paradójicamente, mientras que hoy la inmensa biblioteca del Vaticano custodia milenios de historia física, la tecnología moderna nos permite reducir esa vastedad de conocimiento a un chip de memoria mínimo, demostrando que, aunque el soporte cambie, la búsqueda de la verdad sobre nuestros orígenes permanece intacta. Si planteáramos una encuesta global sobre qué registro histórico posee mayor fama y divulgación, la respuesta sería unánime: la historia del pueblo de Israel. El alcance de la Biblia es inigualable. Se estima que en un 75% de los hogares del mundo reside al menos una copia de estos registros. Una cifra que ninguna otra crónica nacional puede igualar, quedando estas últimas relegadas a los estantes de las bibliotecas.
¿Cuál es el magnetismo de la historia hebrea? El factor diferenciador es la estrecha relación con el Creador y la figura central de Jesús el Mesías, cuya raíz judía transformó el curso de la humanidad. A lo largo de los siglos, diversas culturas han dejado una impronta indeleble al ser asimiladas globalmente, destacando especialmente la influencia árabe, helenística, romana, china, inglesa y española. No obstante, el tiempo también ha sido testigo de la decadencia de civilizaciones como la indígena y de la extinción total de otras potencias del pasado, como la maya, azteca e inca. Mientras estos imperios se desvanecieron, el registro hebreo permanece como el eje central del conocimiento espiritual y humano. El compendio que conocemos como Antiguo Testamento constituye la memoria histórica del pueblo hebreo. No obstante, en el judaísmo se le denomina Tanaj, un acrónimo que designa la tripartición de sus 24 libros sagrados: Torá, instrucción, Neviim, profetas, y Ketubim, escritos. Más allá de la crónica nacional de Israel, este registro es único en el mundo por ofrecer una genealogía de las civilizaciones, desde la fundación misma de la creación. Un hito que ninguna otra nación ha logrado documentar con tal precisión. Es crucial diferenciar entre las Sagradas Escrituras y la Biblia. Mientras que el término Biblia es de raíz griega, biblión, y de carácter cristiano, la expresión Sagradas Escrituras, citada en el Nuevo Testamento, alude siempre al canon hebreo. Estos escritos, custodiados por los sabios de Israel, no solo presentan la doctrina del monoteísmo, sino que funcionan como la crónica definitiva de los imperios y dinastías de la antigüedad. La preservación de estos relatos se basó en el uso del pergamino o vitela. Aunque el papiro fue el primer soporte tras el Éxodo, la durabilidad de la piel animal permitió que los rollos sobrevivieran a las eras griega y romana. Un rollo estándar de unos 10 metros de longitud contenía el texto sagrado escrito exclusivamente en consonantes, en una línea continua que desafiaba la lectura profana. Tras la dispersión de Israel y la pérdida de los manuscritos originales, surgió la figura de los masoretas. Estos eruditos de los primeros siglos de nuestra era asumieron la tarea titánica de blindar el texto contra el error, llegando a contabilizar cada letra de los libros. Su legado más trascendental fue la vocalización del texto, permitiendo que la pronunciación original no se perdiera. Este proceso de copia manual se mantuvo inalterable hasta el año 1448, cuando la imprenta en Soncino, Italia, dio paso a la primera edición impresa de la Biblia hebrea. El canon hebreo se organiza en torno a la Tanaj, término acrónimo que nace de la unión de tres grandes bloques textuales: Torá, o la ley, los 5 libros fundacionales o Pentateuco; Neviim, o los profetas, que incluye tanto a los profetas mayores como al grupo de los 12 profetas menores; Ketubim, o los escritos, un compendio de sabiduría, poesía y registros históricos posteriores. Tras la restauración del templo, la custodia de estos textos originales se convirtió en una prioridad nacional. La selección de los 24 libros oficiales no fue arbitraria. Los sabios de Israel aplicaron un riguroso filtro de 4 criterios de canonicidad.
En primer lugar, que tuvieran concordancia teológica, es decir, que debían alinearse estrictamente con la ley de Moisés. En segundo lugar, que tuviera identidad nacional, es decir, que su origen debía ser netamente israelita. En tercer lugar, pureza lingüística, que el texto debía estar redactado originalmente en hebreo. Y por último, debía tener un límite cronológico, es decir, que los escritos debían haber sido concluidos antes de la muerte de Esdras. Cualquier obra redactada tras el período de Esdras fue clasificada como deuterocanónica. Si bien estos textos aportan un valioso contexto histórico, no se consideran inspirados ni vinculantes para la fe. Finalmente, existen los pseudoepígrafos, escritos cuya autoría o contenido es considerado espurio o falso dentro de la tradición hebrea. Origen y evolución de las Sagradas Escrituras. El propósito de esta sección es desentrañar el origen cronológico y geográfico de los textos sagrados, comprendiendo el por qué el Creador decidió legar a la humanidad este registro fundamental. Dada la magnitud de los eventos, desde el principio de los tiempos, la redacción escrita inmediata por parte de cada patriarca habría resultado en una obra inabarcable. Por ello, la providencia divina estableció la transmisión oral como el primer soporte de la verdad. La extraordinaria longevidad de los antediluvianos no fue casual, sino una herramienta de preservación histórica. Adán, depositario de la revelación original, vivió 930 años, lo que le permitió instruir personalmente a Matusalén durante 243 años. Esta cadena de custodia continuó cuando Matusalén convivió 600 años con Noé, quien a su vez alcanzó a compartir 58 años con el patriarca Abraham. Esta superposición cronológica entre solo 4 eslabones humanos garantizó la pureza del relato sobre los orígenes de la Tierra, evitando que la información se viciara a través de las generaciones. Si bien fuentes como la Misná mencionan que la familia de Jacob conservó objetos físicos de alto valor espiritual, como la túnica de Adán, el verdadero archivo que entró en Egipto no fue de piedra o papiro, sino la memoria viva custodiada en el espíritu de los patriarcas. Tras el evento del diluvio, la narrativa bíblica adopta un enfoque selectivo, trazando una línea recta, desde el patriarca Abraham hacia el pueblo de Israel, culminando en la figura de Jesús el Mesías. Bajo esta perspectiva, la escritura omite deliberadamente civilizaciones como la China, la Mongol o las culturas precolombinas, centrando su atención exclusivamente en los imperios que interactuaron con el destino de los hebreos. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. El nacimiento de la literatura sagrada ocurre formalmente durante los 40 años de travesía por el desierto. Allí, Moisés asume el rol de cronista de la revelación, redactando el Génesis, compilando leyes, cánticos e incluso el libro de Job. Para el pueblo judío, esta sección es el corazón de la Tanaj, pues contiene las 613 leyes y ordenanzas que rigen su vida perpetua. Esta Torá, citada frecuentemente en el Nuevo Testamento mediante la fórmula, escrito está en la ley, constituye el cimiento teológico de toda la Biblia.
No obstante, debemos distinguir entre el origen de la revelación y su edición final. El término Libros de Moisés reconoce a este como el autor intelectual, pero la estructura actual de los textos es fruto de la labor de los escribas. Estos hombres, bajo la guía divina, organizaron las memorias y registros mosaicos para darles la forma literaria que hoy conocemos, preservando fielmente el mérito y la autoridad del profeta. La labor literaria de Moisés no fue uniforme, sino que se nutrió de tres vertientes fundamentales. La tradición ancestral. Consultando a los ancianos de Israel, Moisés rescató la crónica desde Adán hasta la esclavitud. Es notable que según esta obra, el relato de la creación en 6 días, constituye el único fragmento documental previo que llegó a sus manos. La revelación directa. Bajo el dictado del ángel de Jehová, Moisés plasmó el código litúrgico y legal, superando la antigua ley de la circuncisión con un sistema completo de fiestas y decretos. La crónica testimonial. Durante 40 años, Moisés registró en papiro su propia biografía. Estos cuadernos de campo, escritos originalmente en primera persona, detallaban desde la gloria del Horeb hasta la frustración de no entrar en la tierra prometida. Jehová también lo inspiró a documentar la vida de Job, una leyenda de fe en las tierras de Edom. La validación de Moisés, como autor intelectual, reside en las palabras de Jesús en Lucas 24:44 y de Pablo, en Gálatas 3:16. No obstante, el formato final de la Torá que conocemos hoy, transcrito de la primera a la tercera persona, y del papiro al pergamino, ocurrió en un momento histórico clave, en los primeros 7 años del reinado de David en Hebrón. Fue allí, donde los escribas sistematizaron las memorias mosaicas y el libro de Josué, otorgándoles la estructura definitiva que ha llegado hasta nuestros días. La certeza de que el bloque fundacional de la Biblia, del Génesis a Josué, se consolidó durante los primeros 7 años del reinado de David en Hebrón, reside en un detalle geográfico clave: el estatus de Jerusalén. El texto de Josué 15:63, el cual afirma que el Jebuseo habita allí, hasta hoy, sitúa la redacción antes de que David conquistara la ciudad y la convirtiera en su capital. A esto se suma la pista biográfica del libro de Ruth. Resulta anacrónico pensar que alguien se interesara en registrar la genealogía de una moabita, antes de que su descendiente, David, alcanzara el trono. Fue la pluma de los escribas reales, bajo el patrocinio davídico, la que unificó las memorias de la Torá y los registros de los jueces. Asimismo, el análisis documental revela que Génesis 1, versos del 1 al 31, y Génesis 2, versos del 1 al 3, es un documento fuente, mucho más antiguo que Moisés. En este relato de la creación, el nombre de Jehová es inexistente, utilizándose únicamente el apelativo genérico Dios, 33 veces. Es a partir de Génesis 2:4, donde Moisés, quien ya conocía la revelación de la zarza ardiente, introduce el nombre sagrado de Jehová. Esta diferencia narrativa
sugiere que Moisés actuó como un editor divinamente inspirado, preservando un manuscrito heredado de los patriarcas, quizás del mismo Adán o Noé, y respetando su estructura original. Antes de continuar con su propia crónica detallada, en Génesis 2, versos del 4 al 25. Durante su estancia en Hebrón, entre los años 1057 y 1050 a.C., el rey David impulsó un proyecto de Estado sin precedentes: la unificación y edición de los registros sagrados de Israel. Para esta tarea, convocó a un cuerpo de escribas y sabios, encargados de sistematizar los manuscritos heredados de Moisés y Josué. El resultado fue la Torá, un compendio jurídico y fundacional que transformó las memorias antiguas en la constitución del reino. La pluma de estos redactores es identificable por el uso de la tercera persona y por la inserción de notas explicativas que sirven de puente cronológico. En Josué 15:63, los escribas insertan un dato geográfico vital para esta obra: la permanencia de los jebuseos en Jerusalén, lo que sitúa la edición en esos primeros 7 años en Hebrón. Asimismo, en el primer libro de Samuel, 9:9, el redactor actúa como un historiador lingüístico, al aclarar el cambio de término de vidente a profeta. Este equipo editorial logró consolidar el bloque que va desde el Génesis hasta Jueces, además de Job y el libro de Ruth, encargado personalmente por David para honrar su linaje. Aunque los videntes Natán y Gad comenzaron a documentar las vidas de Samuel y Saúl por orden real, este material biográfico permanecería en fase de registro crudo, esperando su edición final tras el cautiverio babilónico. La literatura profética floreció durante la división de los reinos, alternando entre relatos en primera persona, como los de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, además de los profetas menores. También las crónicas biográficas de líderes, como Elías y Eliseo. Estas últimas fueron recopiladas por los oferines o escribas, tras el cautiverio babilónico, para formar los libros de Reyes. A diferencia de estos, el libro de Crónicas ofrece una perspectiva centrada exclusivamente en la dinastía de Judá, omitiendo en gran medida a los profetas del norte, salvo por la mención en Segunda de Crónicas, 21:12. Aquí, la cronología sugiere que la carta atribuida a Elías fue escrita por Eliseo, dado que Elías había partido unos 10 años atrás. La fase final del canon hebreo se consolidó durante la restauración de Jerusalén, del 535 a.C. al 408 a.C. Bajo la hegemonía persa, el arameo permeó libros como Daniel y Esdras. Sin embargo, la pérdida de los originales obligó a los masoretas posteriores a trabajar sobre copias. Un error de interpretación surge en el texto masorético, de Éxodo 12:40, respecto a los 430 años de esclavitud. Si aceptamos la cifra masorética, la genealogía de Moisés, nieto de Leví, se vuelve biológicamente imposible, situando el parto de Jocabed a una edad absurda mínima de 257 años. La solución reside en la Septuaginta, que preserva la lectura original. El cómputo de 430 años incluye el peregrinaje de Abraham en Canaán. Al restar este periodo, el registro armoniza perfectamente,
confirmando que la estancia real en Egipto fue de 215 años. La figura del escriba, o soferín, del hebreo sofer, que significa copista, experimentó una transformación trascendental tras la caída de Jerusalén. Originalmente fueron cronistas estatales, hombres que se convirtieron en los custodios de la identidad nacional durante el cautiverio. Al quedar el templo reducido a cenizas, el eje de la fe se desplazó de los sacrificios de animales hacia el estudio exhaustivo de la Torá. Durante un periodo de 500 años, los soferines no solo preservaron los textos, sino que establecieron los fundamentos de la exégesis que más tarde perfeccionarían los masoretas. Personajes como Esdras personifican esta transición. El sacerdote que se hace cronista para salvar el alma de su pueblo. Esta nueva clase intelectual terminó por distanciarse de la jerarquía sacerdotal, especialmente durante la crisis de los macabeos, donde los escribas se alzaron como defensores de la pureza hebrea, frente a la influencia griega o el helenismo. Gracias a la labor de los soferines, el judaísmo sobrevivió a la dispersión, a través del sistema de las sinagogas. Su autoridad técnica y espiritual fue tal que, para la época del Nuevo Testamento, eran reconocidos como los doctores de la ley, los expertos definitivos en la interpretación del texto sagrado, que habían protegido con tanto celo, por medio milenio. Bajo el patrocinio del rey heleno, Ptolomeo II Filadelfo, 284 a 246 a.C., la sabiduría hebrea cruzó la barrera idiomática, mediante la Septuaginta. El proyecto, ejecutado por 72 sabios en Alejandría, buscaba verter el pensamiento semítico al griego koiné. Aunque la leyenda sugiere un intento de sabotaje mediante el aislamiento de los traductores, el resultado fue una armonía textual asombrosa, que blindó la reputación de las escrituras en el mundo antiguo. Este proceso de traducción, iniciado en el siglo III a.C. y finalizado en el siglo II a.C., introdujo un cambio estructural permanente, al incorporar los libros deuterocanónicos. Estos escritos, de redacción tardía, nunca fueron admitidos en el canon hebreo estricto, por no considerarse de inspiración divina directa, aunque su valor histórico y moral es innegable. La Septuaginta no solo reorganizó los libros de la Tanaj, sino que se convirtió en el soporte textual predominante en la era del Segundo Templo. Debido a la pérdida de muchos manuscritos hebreos antiguos, esta versión griega fue la que consultaron Jesús y los apóstoles, sirviendo como la base gramatical y teológica para la redacción del Nuevo Testamento. El encuentro entre el pensamiento hebreo y el helenismo marcó un hito en la historia de la interpretación. El griego no solo fue el idioma del Nuevo Testamento, sino el vehículo de una filosofía que intentó diseccionar la revelación mediante la hermenéutica. El dilema central era la interpretación literal versus la alegórica, un debate que ponía en riesgo la historicidad de eventos como la creación de los 6 días. Sin embargo, la robustez del registro hebreo prevaleció como la única crónica capaz de trazar el origen de la humanidad de forma ininterrumpida. En el primer siglo de nuestra era, esta colisión cultural generó el gnosticismo, una mezcla sincrética que amenazaba con desvirtuar el Evangelio. En el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 19 se relata cómo el apóstol Pablo,
asumió la defensa de la fe en el corazón intelectual del imperio, el Areópago. Allí, confrontó a dos escuelas antagónicas. A los estoicos, herederos de Platón y Aristóteles, quienes promovían un panteísmo materialista, donde la divinidad se fundía con la creación. Y a los epicúreos, seguidores de Epicuro de Samos, 341-271 a.C., quienes buscaban el placer y la paz del alma, o la ataraxia, como bien supremo, negando rotundamente la eternidad del alma. A pesar de estas presiones externas, las Sagradas Escrituras se mantuvieron como el foco central de la verdad, resistiendo los intentos de ser reducidas a simples mitos o alegorías filosóficas. Ahora hablemos de los libros deuterocanónicos, cuyo término designa a la literatura, que, a pesar de su profunda raíz hebrea, no alcanzó el estatus de inspiración divina en el canon oficial. Este grupo abarca desde crónicas históricas hasta el Midrash o interpretaciones de la Torá, destacando autores como Flavio Josefo. Si bien presentan riesgos de distorsión histórica, su valor como fuente de consulta es innegable para reconstruir la cosmovisión judía antigua. La influencia de estos escritos es evidente al observar que el propio texto canónico los cita como referencia histórica. El libro de Jaser, o libro de los justos, es validado en el libro de Josué, capítulo 10, verso 13. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 18. Asimismo, la epístola de Judas, versos 14 y 15, rescata una profecía de Enoc, el séptimo desde Adán. Esto demuestra que para el primer siglo, estos libros gozaban de gran autoridad, al punto de que el libro de Enoc formó parte de la Septuaginta. Sobre la tradición oral judía o rabínica, la configuración del judaísmo moderno surge de una compleja evolución, tras la destrucción del Segundo Templo, en el año 70 después de Cristo. En el siglo II, un judío llamado Yehudá Anasí codificó la Misná, formalizando la creencia de que Moisés recibió una doble revelación en el Sinaí, la Torá escrita y la Torá oral. Esta última, consolidada en el Talmud, otorgó a los rabinos una autoridad interpretativa casi absoluta, unificando a la nación en la diáspora bajo la égida de los sabios. Sin embargo, esta hegemonía rabínica fue desafiada en el siglo VIII por Anán ben David y el movimiento caraíta. Para los caraítas, el Talmud es una adición humana sin validez divina, defendiendo que la Tanaj es la única fuente de autoridad. Esta división no solo es doctrinal, sino también cronológica. Mientras el sistema rabínico sitúa el año 2024 en el 5784 de la creación, los caraítas denuncian un error de 200 años en ese cómputo. Este déficit es un punto resaltante en nuestra investigación, pues sugiere que la cronología oficial rabínica ha perdido 2 siglos, afectando la percepción de la antigüedad de la creación y los imperios. Hoy, aunque el judaísmo rabínico es mayoritario, los aproximadamente 50.000 caraítas supervivientes representan un recordatorio crítico de la importancia de volver a la fuente escrita original, sin las capas de la tradición posterior. Por otro lado, tenemos a los masoretas, cuya labor se destacó entre los siglos VI y X.
y marcó la transición definitiva hacia el texto hebreo moderno. Ante la pérdida de manuscritos por las revueltas de los años 70 que terminó con la destrucción del templo, y la rebelión de Bar Kokhba, en el año 132, estos eruditos codificaron el sistema de vocalización por puntos y rayas, para asegurar que la pronunciación sagrada no se extinguiera. Al establecer la Biblia hebraica, los masoretas purgaron el canon de los libros deuterocanónicos, distanciándose de la estructura de la Septuaginta. Sin embargo, su trabajo se basó en manuscritos que, en el mejor de los casos, datan del siglo IX. Existe un debate académico sobre los rollos del Mar Muerto, hallados entre 1940 y 1950. Ya que, aunque se busca emparentarlos con la familia masorética, queda la duda lógica de cómo podrían ser idénticos si los rollos de Qumrán fueron sellados siglos antes de que los masoretas estandarizaran el texto. A pesar de su inestimable valor, el texto masorético debe ser cotejado críticamente, pues arrastra errores de transcripción acumulados durante siglos de oscuridad documental.